Es momento de hablar de política exterior en la pantalla de Canal E y vamos a entender qué pasa con la percepción que tiene el mundo de Javier Milei y también de sus medidas, por supuesto. Esto será de la mano de Cecilia Degli Innocenti, que es periodista de la editorial Perfil. ¿Cómo estás? Martín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por sumarte para contarnos qué dejó la gira de Brian Nichols por Argentina, teniendo en cuenta, por supuesto, su rol preponderante en lo que tiene que ver con el hemisferio sur para los Estados Unidos y al mismo tiempo, ¿qué analizó de lo que pasa en la Argentina? Bueno, Brian Nichols es una de las figuras más importantes de la diplomacia estadounidense, hay que decirlo, porque es el principal asesor del que sería el canciller, ¿no? El secretario de Estado Antony Blinken, en todo lo que tenga que ver con las Américas, es decir, lo que ellos le dicen el hemisferio occidental. Entonces, digamos que después de Blinken es la visita de mayor envergadura en términos de gobierno de Estados Unidos, porque ya sabemos que Joe Biden se va a reunir con Javier Milei en Brasil, ¿no? En el marco de la cumbre del G20, entonces en la previa se están dando esta serie de encuentros bilaterales de alto nivel que incluso son superiores que lo que fue el año pasado con la visita de la número 2 de Blinken, o mismo con la jefa del Comando Sur. Esto no cae de la nada, ¿no? Tiene que ver un poco con el contexto que se está viviendo en Argentina y, como mencionabas, este análisis que ellos hacen también de lo que está pasando a nivel socioeconómico y el tema de la ley ómnibus en el Congreso, posterior fracaso, ¿no? Porque cuando él se fue, se estaba terminando de votar los incisos, ¿no?, de la ley, y esto se ve muy de cerca en Washington. Entonces, bueno, en principio lo que dejó la visita de Brian Nichols fue este fuerte respaldo a la propuesta de reforma del Estado de Milei, y en este sentido lo que dijo fue básicamente que Argentina necesita un cambio de era, y si después de obviamente tantos años de falta de crecimiento económico, o mismo de lo que él dijo una hiperinflación, la definió de esta manera. Entonces, eso es lo que más o menos dejó, ¿no? Un funcionario distinto quizás en términos de, digamos, de las formas, porque se animó a decir un montón de cosas que quizás por cuestiones protocolares otros funcionarios no se animaron a decir. Bueno, técnicamente ni siquiera estamos en hiperinflación. Exacto, pero bueno, de hecho se lo repreguntamos porque estábamos en una rueda de prensa, bueno, asistió Perfil junto con otros medios en el Palacio de Goya, y le preguntamos, espera, ¿quisiste decir bien hiperinflación? Y dijo, bueno, a ver, depende a qué analistas tomes, pero bueno, en nuestro país sí estamos hablando de que la inflación llega a 3 dígitos, se considera hiperinflación, bueno, es una cuestión de criterio. Ok. Cuando analizamos lo que ocurrió hace pocas semanas, en el momento en el que el Fondo Monetario Internacional visitó la Argentina y al mismo tiempo, pocos días después, hizo el desembolso el último día de enero de 4.700 millones de dólares, todo esto se daba porque Argentina presuntamente estaba cumpliendo con determinados, entre comillas, parámetros y requisitos por parte del fondo, pensando, por ejemplo, en la baja del gasto público, en la búsqueda de ese equilibrio fiscal. Ahora, ¿qué vio Nichols al llegar a la Argentina en materia económica y al mismo tiempo en materia política, teniendo en cuenta esto que mencionás sobre la ley ómnibus? Fue muy cauto para opinar, digamos. De hecho, tanto él como otros funcionarios de alto nivel de la diplomacia estadounidense tienen mucho cuidado en las palabras que usan y en esto de no entrometerse en los asuntos internos de otros países, ¿no? Es algo que, más allá de lo que pasa en la práctica, que es algo que formalmente siempre dejan en claro. Entonces, como era un tema delicado y que, como te decía, al momento en que él se fue todavía no estaba la decisión final de la Cámara de Diputados respecto a la ley ómnibus, todavía no se había definido mucho, pero sí lo que dijo fue esto de estar de acuerdo, de que el gobierno de Joe Biden ve con buenos ojos lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei en términos de ajuste, ¿no? Y recordemos que Estados Unidos tiene más del 20% del board del FMI, entonces es un aliado clave para lo que se viene y los futuros desembolsos. Entonces, más o menos se mantuvo en esas líneas. No se quiso meter tanto en política porque insisto en que dijo que esto es una atribución del pueblo argentino, literalmente mencionó al pueblo argentino y no tanto otros factores de poder. Entonces, bueno, se quedó un poco en esos márgenes. Bien, en estos días Javier Milei estuvo en Israel, por supuesto anunció y fue noticia esto, el traslado de la embajada argentina a Jerusalén, y esto trajo justamente mucha polémica, generó revuelo y al mismo tiempo análisis en torno a consecuencias que esta decisión podrían traer. Estados Unidos apoya esta medida y así lo dijo Nichols, ahora nos vas a contar más detalles, pero ¿por qué
apoya esta medida y aprovecho tu conocimiento en política internacional. ¿Qué consecuencias podría traer esta decisión? Es fuerte que efectivamente haya dicho Brian Nichols que recibiría con brazos abiertos que un país amigo como Argentina traslade la representación diplomática a Jerusalén, que recordemos que debe ser conocimiento de la audiencia que es un territorio en disputa, es decir, es un territorio que para el derecho internacional está bajo ocupación israelí de manera unilateral, es decir, no es legal en términos de derecho internacional público. Recordemos también un poco la resolución de la ONU, la 181, que estableció la partición de Palestina y la creación del Estado de Israel y del posterior Estado palestino y la división de Jerusalén. Bueno, en este marco, en estas reglas del derecho internacional enmarcadas en la ONU, que los 193 países que firmaron la Carta de la ONU reconocen o deberían reconocer, digamos que es lo que rige desde entonces las relaciones internacionales y lo que está pasando en Medio Oriente. Lo que pasa es que, a ver, y después yendo un poquito más a lo que significa quizás que Estados Unidos respalde, ¿no?, la postura de Milei, Estados Unidos fue la primera potencia, por ejemplo, que reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, y fue hace muy poco, fue con Donald Trump en el 2017, sí, lo que provocó un baño de sangre, porque provocó una nueva intifada menor que las anteriores, pero murió muchísima gente por esto de ir en contra del derecho internacional. Apenas 3 países o 4, y si vamos a los no reconocidos, Kosovo también, son 5 de los 194 países de la ONU que reconocen a Jerusalén como la capital porque es un territorio en disputa, pero digamos que es una decisión que tomó Trump y que el gobierno de Biden sostuvo, más allá de las implicancias geopolíticas que esto pueda tener. Digamos que el anuncio que hizo Milei creo que tiene que ver más con una promesa de campaña, hasta se lo podría linkear un poco a su admiración por Trump, no lo sé, esto se está diciendo, pero creo que tiene que ver más con esto, con una especie de toma de posición en un tema muy álgido a nivel internacional y del cual, si se fijan, está todo en el mundo, muchísimos portales titularon esto, no solamente el viaje de Milei a Israel, sino la postura que toma sobre Jerusalén, que es un tema que a todos los países les hace mucho ruido. Lo que pasa es que con los antecedentes que tenemos en este país, ¿estamos en riesgo otra vez ante las amenazas terroristas? No sé, la verdad, o sea, no sé qué tipo de riesgo podría llegar a implicar. A ver, a nivel de cooperación en seguridad, Estados Unidos tiene programas de cooperación en términos de terrorismo con Argentina. El otro día, bueno, Brian Nichols dijo que estos programas se iban a reforzar, pero no se prevé que esto pueda tener un impacto directo digamos, en el país, ¿no? No es una hipótesis de conflicto que se maneje, y mismo el contexto actual no es el mismo que en los 90, ¿no? Cambiaron las reglas del juego y también el proceso de globalización modificó un poco las relaciones de poder a nivel internacional, entonces creo que no es el mismo contexto. Igual, de todos modos, el riesgo siempre creo que está, y más como mencionabas, los antecedentes de los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel. Bien, ¿cómo puede impactar a nivel global, ¿no?, esta decisión de Javier Milei con el apoyo directo de los Estados Unidos, teniendo en cuenta la pata comercial tan necesaria con China, por ejemplo? Ya te saco un poco de tema, pero nos metemos un poco también en tu especialidad. O sea, el traslado de la embajada. Sí, ese movimiento político y el apoyo por parte de los Estados Unidos y las manifestaciones de Javier Milei, teniendo como un puntito más del lado derecho, si se quiere, y lejos de lo que tiene que ver con China. Sí, es que quizás, a ver, las relaciones internacionales no se mueven solamente por este tipo de temas, quizás en el plano más simbólico, sino que tienen generalmente un pragmatismo propio de la política internacional, y más cuando hablamos de actores de esta envergadura, ¿no? Incluso lo podemos ver, por ejemplo, en un tema más de actualidad, Milei insultando al Papa Francisco, que es un líder político mundial, pero el Papa Francisco diciendo, bueno, no, yo no voy a tomar en serio lo que dice alguien que es candidato y después lo que hace algo que es presidente, como dice el teorema de Balini. Bueno, eso evidentemente sucedió, y el domingo y el lunes Milei se va a encontrar con el Papa Francisco, lo va a recibir, digo. Después en la práctica se dan otras cosas. China, por ejemplo, que lo traías a colación, mismo esta competencia estratégica que hay entre China y Estados Unidos, después en la práctica, en los canales diplomáticos, no se mueve con tanta ferocidad como quizás se lo muestra, claro, o se lo intenta denostar, quizás a nivel mediático, o eso es una cuestión de retórica también. Se mueve por otros canales. Digamos, hay un pragmatismo en particular en todo lo que tenga que ver con China que se mantiene, y esta toma de posición del gobierno de Javier Milei respecto a un tema que nos es completamente ajeno, ¿no? Más allá de la comunidad
judía en Argentina, nos es ajeno lo que pasa en Medio Oriente e incluso no nos conviene tampoco pelearnos porque recordemos que acá hay un actor clave que es Qatar, ¿no? Es decir, ¿qué va a hacer Qatar si Argentina efectivamente decide tomar esta decisión? No nos va quizás a mover tanto el amperímetro en términos de grandes potencias, porque al fin y al cabo es algo más simbólico. Nadie se va a querer pelear con nadie, más con los intereses que hay puestos sobre, digamos, los recursos naturales que presenta la Argentina y que van a ser una oportunidad. Bien, bien. Cecilia, gracias. Un placer.